Ahora voy a conversar con Javier Nieto, militar en el exilio y quien, al igual que Juan Carlos Caguaripano, hace parte de un movimiento militar que nació en 1999 cuando el entonces presidente Hugo Chávez, según Nieto, pues intentó acabar con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Además tiene a un hermano preso en este momento por el régimen venezolano. Gracias por atendernos, bienvenido a la tarde fin de semana, es un placer. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por tu invitación y por permitir que el mundo y que Venezuela, especialmente Venezuela en este momento reprimida desde todos los puntos de vista, inclusive el mediático, pueda conocer la verdad sobre esta noble gesta que se inició hoy por parte de miembros de nuestra Fuerza Armada Nacional. Hay dudas entre los venezolanos sobre lo que ocurrió hoy. Hay gente que todavía no sabe si es un positivo o un falso positivo. ¿Qué información manejas tú? No es ningún falso positivo. Los venezolanos que me quieran investigar y las autoridades que me quieran investigar, mi nombre es Javier Nieto Quintero, fui alférez mayor de mi promoción, 15 años de servicio activo y me gradué con honores, compañero y amigo de lucha con Juan Carlos Caguaripano y con Juan Carlos Nieto, hoy en prisión, y el resto de los oficiales y tropas y sargentos que nos acompañan, algunos en prisión y otros en la clandestinidad. Desde el año 1999, cuando ya sabíamos en la Fuerza Armada las pretensiones del señor Hugo Chávez y de este movimiento revolucionario de destruir la Fuerza Armada y la Guardia Nacional para poder apoderarse del país, porque sabía que la única salida iba a ser tarde o temprano por la vía de la Fuerza Armada, comenzamos institucionalmente, conforme a las leyes, a organizar ideológicamente y a la vez clandestinamente, porque no podíamos, este sector de la oficialidad bastante amplio, gracias a Dios, en desacuerdo con la actitud de nuestros generales genuflexos y serviles que permitían por cargos y por dinero la destrucción de nuestra Fuerza Armada. Juan Carlos Caguaripano es un oficial digno que está siendo fiel junto con el resto de los oficiales, está siendo fiel al juramento que hicimos ante Dios y la bandera de defender la patria y sus instituciones y la Constitución Nacional. Desmiento ante el pueblo venezolano y ante la comunidad internacional al general Padrino López y al alto gobierno queriendo decir que son terroristas o que somos terroristas o paramilitares. No, somos oficiales que amamos nuestra Fuerza Armada, que respetamos la Constitución y que vemos como un pueblo indefenso no tiene otra opción que nuestra juventud militar trate de plegarse a ese pueblo que ha sido acribillado en las calles y que ha sido amedrentado en la calle. Desmiento al general Padrino López y doy fe, y cualquiera puede investigar quién es Juan Carlos Caguaripano, el líder de esta acción, de este objetivo, porque hoy se cumplió, fue un objetivo específico, táctico, dentro de una estrategia general y dentro de una serie de responsabilidades que tiene un grupo del resto de la oficialidad, que gracias a Dios está allí y viene trabajando con nosotros desde hace muchos años atrás y que va a prevalecer en su momento. Señor Nieto, quería preguntarle, ¿cómo fue que ingresaron o cómo ingresó este grupo de militares, de oficiales, algunos en retiro, tengo entendido, otros son reserva, otros están activos, y soldados, sargentos? Tengo entendido que el grupo era variado, pero ¿cómo ingresaron a esta unidad militar, tomando en cuenta que hay allí una importante cantidad de armas, que se supone que es un fuerte bastante custodiado por la Fuerza Armada Nacional? Es decir, ¿pudo haber también complicidad de quienes estaban de guardia la madrugada de hoy para que se ejecutara esta operación? Sí. No, no es complicidad, Carlos, es sencillamente que gracias a Dios, dentro de esta unidad blindada, que es una unidad élite del ejército venezolano y con altísimo poder de fuego, como en muchas otras unidades, no solamente del ejército, sino de la Armada, de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional, hay oficiales subalternos, no son generales ni coroneles, hay subtenientes, tenientes, sargentos que piden a gritos que nosotros, los mayores, los comandantes, como Juan Carlos Caguaripano, demos un paso al frente. No se trata de un golpe militar, no se trata de una rebelión, se trata sencillamente de obedecer la Constitución. La Constitución dice que las Fuerzas Armadas y las armas del Estado venezolano son para las Fuerzas Armadas y defender al pueblo, no son para los colectivos que amedrentan y acribillan al pueblo, ni para ese sector de la Guardia Nacional que amedrenta y acribilla a nuestro pueblo. Entonces, no es complicidad, sencillamente, sí, hay un sector que está muy en desacuerdo y que apoyan también este tipo de acciones y las que vienen de acuerdo a una planificación estratégica a la cual pedimos a Dios que el sector político nacional también, los que aún crean en la única salida que hay de esta crisis y de esta oscuridad nacional, den el paso junto con nosotros, las Fuerzas Armadas. El objetivo, como usted dice, era hacerse de armas, municiones, granadas. ¿Cuántas se llevaron?
El objetivo principal, y el mensaje lo dice claro Juan Carlos Caguaripano para quienes lean con detenimiento el video de esta mañana, era demostrarle al general Padrino, a Maduro, a Diosdado y a la comunidad internacional que la Fuerza Armada no está con este régimen, porque ellos están en contra de la Constitución y en contra de las leyes. Ese era el objetivo político número uno, darle este mensaje al pueblo que no está solo. Y ninguno de nosotros, ni Caguaripano, ninguno pertenece a partidos políticos, ni a grupos económicos, a nada de eso. Ese era el primer objetivo. El segundo objetivo, demostrarle que tenemos la capacidad de tomar una unidad con alto poder de fuego y su parque de armas como se logró. Y ese era el objetivo militar y hasta ahorita se logró dentro de una planificación. Ese era el objetivo específico y gracias a Dios se logró con casi 100% de éxito porque no hubo prácticamente bajas. Y lo logramos mientras ellos estaban amaneciendo y celebrando y yo no sé qué estaban haciendo en su momento. Javier, pero el gobierno confirmó la detención de 7 personas que estaban vinculadas con este grupo que asaltó la unidad militar. ¿Ustedes dan fe también que estas personas acompañaban al capitán Caguaripano? Toda la información que está dando hasta este momento el gobierno no es creíble. El gobierno, acuérdese que asesorado por los señores Castro de allá de Cuba, que tienen 50 años gobernando en la miseria a un pueblo, ¿verdad? Ellos tienen una maquinaria y una receta. Y una de las maquinarias de ellos, así como cuando Hitler, era una maquinaria de desinformación. Entonces, por ahora, no hay que creerle al gobierno ni a muchos voceros por ahí que se hacen pasar por conocedores del mundo militar y ni siquiera han portado un uniforme y ni siquiera han estado en esta lucha. Entonces, hasta ahorita, eso es falso y todo lo que diga el gobierno es falso. En su momento, el comandante Caguaripano dará la cara, dará un primer mensaje y vendrán posteriormente los otros objetivos tácticos que se deben lograr en las próximas horas. Habla usted de que hoy era una fase de lo que se habían planteado. ¿Qué viene ahora? Gracias a Dios sí fue una fase y una fase exitosa, pero me disculpa por medidas de seguridad y por lealtad a mis compañeros y al pueblo venezolano. No puedo dar mucha información específica técnica en este sentido, Carlos, y espero que entiendas y los televidentes entiendan esto. Javier, cualquiera que ve esto fuera de Venezuela pudiera llamarlo una rebelión, una insurrección, pero el gobierno ha evitado hablar de alzamiento militar, habla de paramilitares, habla de asaltos, de ataque terrorista. ¿Cómo hacerle entender a los venezolanos que esto tiene un objetivo que será, además, según ustedes, bien para la mayoría de los venezolanos? Carlos, frente a un Estado donde realmente el gobierno, un gobierno lamentablemente de narcotraficantes y criminales, ha acribillado las instituciones públicas, y ese es el tercer requerimiento de Juan Carlos Caguaripano, reconstrucción de las instituciones. El primero es una transición, un gobierno de transición inmediato, y el segundo es elecciones ahora mismo, elecciones generales, ¿verdad? Frente a un Estado donde no existe otra herramienta, donde hace una semana nos acaban de burlar, nos acaban de pisotear la dignidad del pueblo venezolano, no queda otra que interpretar nosotros la Constitución como se debe. Y la Constitución, vuelvo y te repito, dice que las armas no están al servicio de los colectivos ni de esos guardias que han atropellado y acribillado a nuestro pueblo. Y entonces las armas tenemos que tomarlas, como se tomaron hoy, para demostrarle al pueblo que esas armas son del pueblo. Esas armas no son para ningún golpe militar, ni porque queremos poder y alguna ambición, no. Eso es para sencillamente ser fieles y leales a lo que dice la Constitución. Las armas son de la Fuerza Armada al servicio del pueblo, no en contra del pueblo. Ojo, y ojo con esto, Carlos, aclaro, hace 3 semanas el 80% del pueblo venezolano al cual nos debemos, del soberano, dijo: queremos que la Fuerza Armada cumpla su rol, queremos que haya unas nuevas instituciones, que lo cual no ha cumplido la Asamblea Nacional y los líderes políticos, y dio claro su planteamiento hacia el país, el 80% del pueblo, y por eso hoy, en la madrugada, se está cumpliendo con lo que quiere el pueblo venezolano. Javier, ¿qué información tienes tú? Se habla en redes sociales, están bombardeadas las redes sociales sobre una toma de Venezuela el día de mañana. ¿Esto está también promovido por este grupo de militares que está, como tú dices, rescatando el hilo constitucional y democrático en Venezuela? No te puedo dar detalles, nuevamente lo que sí sé, lo que sí te puedo decir es que hay 2 o 3 líderes políticos, quizás una mujer, a veces las mujeres venezolanas han dado más la cara que muchos hombres, parecen tener más ovarios
¿verdad?, que muchos hombres allí en Venezuela, quizás 2 o 3 líderes políticos están claros y hemos conversado con ellos, y Caguaripano y nosotros hemos conversado con ellos, y entienden de que la Fuerza Armada y el pueblo se tienen que unir en la calle para poder detener esta catástrofe nacional. Si no, lo digo aquí públicamente, estaremos 50 años como ha estado Cuba, porque acuérdense que Maduro lo que hace es cumplir órdenes de Cuba, y Cuba tiene 50 años en la miseria, y así nos van a cargar a nosotros si no hacemos este tipo de pasos contundentes y en el nombre de Dios, porque por cierto, la operación se llama David en honor a David y Goliat. Parecemos un David y nos estamos enfrentando a un Goliat, pero quienes lean la Biblia y quienes tengan fe se van a dar cuenta de los resultados pronto. Javier, antes de despedirte, tengo que preguntarte, por supuesto, por el uso que le van a dar a esas armas que, por ejemplo, hoy se llevaron de esta unidad militar. El primer objetivo, como yo te dije, es devolverle las armas al pueblo. Más allá de lo simbólico, devolverle Javier, las armas al pueblo porque... más allá de lo simbólico, ¿qué piensan hacer ustedes con las armas? Lo que se debe hacer con las armas cuando un pueblo es amedrentado. Recuerda que nosotros somos hijos de Bolívar, el libertador, que libertó no solamente una nación, sino 6 naciones, y que llevó libertad, no fue a conquistar países. Y si eso hay que hacerlo en su momento, eso se evaluará y se hará, y estaremos orgullosos de entregar nuestra vida, nuestra libertad, como lo hemos hecho, por nuestro país que amamos y respetamos sin ningún otro interés. Porque este país nos ha dado mucho y hoy tenemos todos los venezolanos que darle a este país. Bien, quiero agradecer a Javier Nieto, militar en el exilio venezolano, además, por compartir con nosotros aquí en la tarde, fin de semana de NTN 24. Es un placer, Javier. Gracias, Carlos, por tu invitación. Hasta la próxima.